La palabra Génesis en su original hebreo significa comienzo. Por tanto, Génesis es un libro de comienzos. En Génesis encontramos primeramente el comienzo del universo. Luego encontramos el comienzo de las distintas formas de vida dentro de ese universo. El comienzo del hombre, del pecado, de la muerte. Luego de ello encontramos también el comienzo del programa redentor de Dios con el comienzo de una nación. La mayor parte del libro de Génesis está relacionada al plan redentor de Dios. Este plan que inmediatamente desciende a través de las genealogías hasta una familia en la cual serían benditas todas las naciones del mundo. Ahora bien, en varias partes del libro de Génesis se nos dará una lista de las genealogías de las personas que nacieron y las edades que vivieron, entre otros datos. Déjeme decirle, estimado oyente, desde ahora, que Dios no tenía la intención de darnos un registro genealógico de todas las familias de la tierra. Más allá del hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, solamente los dos primeros son especialmente mencionados, puestos que ellos fueron significantes. Otros hijos e hijas no fueron listados, pero luego tuvieron un hijo cuando ellos llegaron a la edad de 130 años, cuyo nombre fue Set. Él es mencionado debido que es a través de Set que nosotros podemos seguir una línea genealógica. Set tuvo muchos hijos e hijas, los cuales no quedaron registrados. De hecho, solo uno es mencionado, y esto es debido a que esta línea pasa por allí. Así es que, aunque cada uno de ellos tuvo varios descendientes, es decir, tuvieron varios hijos e hijas, ellos no eran parte del registro porque nada tuvieron que los vinculase a la historia de la redención. Ahora estamos viajando desde Adán hasta Abraham en una línea genealógica. Y este es el verdadero propósito de estos estudios genealógicos: mostrar esa línea precisa que hay entre ambos. Y si bien hay muchos hijos e hijas que no están registrados, que no tenemos sus nombres, es porque no son importantes para la historia de la redención. Sí son importantes los que son mencionados. Como la palabra Génesis significa principio o comienzo, es apropiado que este libro comience con estas palabras: en el principio creó Dios. Ahora nos preguntamos, bien, ¿cuándo fue eso? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Nuestras mentes ni siquiera pueden sondear o captar esta idea. Yo puedo entender que la infinitud existe, pero mi mente no puede captar la infinitud. No puedo entender la vasta eternidad. No puedo comprender el espacio. Puedo entender, sí, que el tiempo siga y siga y siga adelante y no tenga fin. También puedo entender que el tiempo siga de igual manera hacia atrás y que no haya un comienzo. Puedo entender que el tiempo no será más y que no habrá más fin. Pero comprender realmente lo que ello implica, eso está más allá de mi capacidad, más allá de mis facultades, que son limitadas. En el principio creó Dios. Usted no puede ir más atrás de eso. Hay algunos que quisieran eliminar la última palabra de esta frase. Ellos no quieren tener a Dios en sus conciencias, en sus mentes, porque sus acciones confrontan lo que Dios ha declarado. Como resultado de esto, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y en la Biblia, en el libro de Romanos, la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 1 se habla de estas personas como quienes, profesando ser sabios, se hicieron necios.
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, vacía de Dios. Pero entonces, si elimino a Dios, tengo un gran problema. ¿En el principio qué? En el principio una masa de gases flotando en el espacio. Bueno, eso no es el principio, porque me pregunto, ¿de dónde vino la masa de gases? ¿De dónde vino el espacio? Bueno, cualquier niño podría preguntarle también de dónde vino Dios. Y para esta pregunta realmente no tenemos una respuesta totalmente adecuada. Simplemente sabemos que Él siempre existió. Es autoexistente. Ha existido desde el comienzo. Pero cuando digo en el principio creó Dios, reconozco que el universo entero no está aquí por una compresión de gases, explosiones, congelamiento o formación del sistema planetario y en particular de un planeta con condiciones atmosféricas e hidrológicas especiales, las cuales podrían hacer posible que se sustentara alguna forma de vida sobre él. Entonces digo, simplemente sucedió. Sucedió que la Tierra esté a 149.450.000 kilómetros del Sol. Sucedió porque sí, que la atmósfera fuese una combinación de nitrógeno y oxígeno en un equilibrio, simplemente porque sí, de un 79% de nitrógeno con 20% de oxígeno y un 1% de varios otros gases. Sucedió porque sí, que hubiese alrededor de la Tierra una capa llamada la capa de ozono. Y bueno, también sucedió simplemente porque sí, que haya habido una fuerza gravitacional que circula alrededor de la Tierra, protegiéndola también de los rayos cósmicos. Todo porque sí. Y porque sí que hubiese 2/3 de agua y 1/3 de masa terrestre, que sucediese en dicha superficie de agua de algún modo una fortuita combinación de moléculas, de proteínas que se unieron en el tiempo justo, en el lugar indicado, en las proporciones correctas y bajo la presión y el calor necesarios, etcétera, etcétera. Y así, espontáneamente, surgió la primera célula. Pero, ¿qué probabilidad hay de que esto ocurra? Mire, si se pone a analizar esto, se dará cuenta de que las probabilidades son extremadamente escasas. De hecho, las probabilidades son tan magníficas que no es posible que todo haya ocurrido porque sí. Dentro del universo, claramente podemos identificar un diseño. Al mirar el cuerpo humano, vemos un diseño al estudiar varias de sus características. Por ejemplo, el flujo sanguíneo, el sistema nervioso y todos sus aparatos que Dios ha construido dentro, todo chequeado y en armonía. Todo ello, estimado oyente, clama por un diseñador. Podríamos decir, en el comienzo, el diseñador. Es lo mismo que decir en el principio Dios, un ser inteligente y sobremanera sabio. Esto para mí, créame, es mucho más sencillo de entender que la posibilidad de una serie de combinaciones fortuitas, dado que para que éstas sucedan, las probabilidades, créame, son muy remotas. Pero si le interesa profundizar y quiere estudiar acerca de la primer molécula de proteína, encontrará que los factores probables son tan grandes que si le diésemos, como ellos lo creen, ¿verdad?, 10.000 millones de años. Vamos a darle ese tiempo. Mire, aún así, sería insuficiente el tiempo para conjugar las condiciones y las circunstancias apropiadas para que accidentalmente se pusiesen juntas y diesen lugar a la primer molécula de proteína. O si se trata de negar la existencia de Dios en el comienzo, entonces
no se tienen bases para comenzar, y usted se quedará sin ningún fundamento. En el principio creó Dios. La Biblia no nos dice cuándo fue eso, solo dice el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó es en hebreo la palabra bará, que habla de crear algo desde la nada, y eso es una capacidad que sólo la posee Dios. El hombre no puede crear desde la nada, no puede bará. Simplemente de la nada no podemos hacer ninguna cosa. Creamos con la idea de asá. Esta palabra hebrea es ensamblar. Se trata de poner juntos los materiales ya existentes. Esta palabra es usada en muchos de los actos creativos aquí en el libro de Génesis. Ensamblar materiales que ya existían. Pero estos materiales usados para ensamblar originalmente fueron creados. Y preguntamos, ¿cuánto tiempo hacía de ello? Esto tampoco lo sabemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es consistente con la naturaleza de Dios crear algo que esté desordenado y vacío. Crear algo devastado y desolado. Por lo tanto, muchos escolásticos ven una brecha de tiempo entre los versículos 1 y 2 de Génesis. Una brecha entre en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el próximo versículo que declara que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, se declara que Dios no creó la tierra sin forma ni vacía, sino que la creó para ser habitada. Ahora bien, hay varias escuelas de pensamiento en lo concerniente a la creación, y cada una de ellas tiene sus problemas peculiares. Hay argumentos tanto a favor como en contra. Está lo que se ha dado en llamar la evolución teísta o teística, la cual reconoce que Dios comenzó todo, pero luego lo dejó en libertad de que evolucionara. Es decir, creó la primer molécula de proteína, pero luego la dejó para que evolucionara en muchas formas de vida. Reconocen a Dios en el comienzo, pero luego es un Dios que es removido de su creación, porque ahora la creación desarrolla su propio proceso evolutivo sin que la mano de Dios intervenga allí. Está también la teoría de que todo esto sucedió entre 6.000 y 10.000 años, y que el universo no es tan antiguo como 10.000 millones de años. Todas las suposiciones de los hombres acerca de la duración de los períodos de tiempo no son más que esto, suposiciones de hombres. Estas no están basadas en pruebas algunas, son simplemente teorías. Y que en realidad el universo es extremadamente joven, contrario a la idea de un universo con millones de años como se suponía. La única razón de que los científicos hayan querido proponer la teoría de una Tierra antigua es porque han querido armonizar la misma con la teoría de la evolución, que necesita de un universo antiguo debido a que, de seguro, ninguna forma de vida podría haber evolucionado en un período de 10.000 años, y que los fósiles, en lugar de haber permanecido por grandes cantidades de tiempo, lo que en realidad ocurrió fue un gran cataclismo, que fue el diluvio, el cual más acertadamente responde al registro fósil de lo que lo hacen las grandes cantidades de tiempo del proceso evolutivo del mundo. Es interesante que, tal cual sabemos, actualmente no hay fósiles incrustados en los estratos terrestres, que la mayor parte de los mamíferos, formas vegetales y demás se desintegran y se descomponen. Además, no hay ya más fósiles en el lecho oceánico. Así que, si el océano no está desarrollando al presente una columna de fósiles, entonces,
¿Cuáles fueron las circunstancias que causaron dicho desarrollo en el pasado? Hay algunos que han dicho que los días de Génesis fueron en realidad eras geológicas, que la palabra que se traduce día, que es yón en hebreo, que tiene una variedad de significados, expresan esto, lo cual es cierto. Esta se usa 1100 veces, haciendo referencia a 51 clases de períodos de tiempo. Creo que es aplicable a un período indefinido, como se ve en cuanto a la expresión el día del Señor, es decir, el yón del Señor. Así es que ellos dicen que los días de Génesis fueron eras geológicas. Pero, estimado oyente, esto por cierto tiene también sus dificultades. Si fueron períodos indefinidos de eras geológicas, la dificultad con ello es que si Dios creó las plantas en la tercera era geológica y no tuvieron la luz solar hasta la cuarta era geológica, nos preguntamos, ¿cómo fue que la vida vegetal sobrevivió sin el sol? Y si Dios creó al hombre en la sexta era y luego descansó en la séptima era geológica, esto significaría que Adán tenía una edad de 912 años o aún más cuando fue expulsado del jardín de Edén, en principios de la octava era geológica. La idea de que Dios creó todo alrededor de 10.000 años es un concepto interesante, el cual si usted se detiene a pensarlo, se dará cuenta de que es difícil de refutar. Hay textos en las Escrituras que dicen que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. El hecho es que con el pecado de Adán entró la muerte. Por lo tanto, ¿cómo es posible que el registro fósil pueda testimoniar de muerte antes del pecado de Adán? ¿Se da cuenta? Es un argumento interesante. Una de las dificultades con este particular, uno de los aspectos que lo hacen imposible de refutar es considerar la pregunta de ¿qué edad tenía Adán el primer día que fue creado por Dios? Él tenía un día, por lo tanto, ¿cómo es posible que tuviera un conjunto completo de dientes, un cuerpo maduro? No sabemos si tenía ombligo o no, pero él fue creado con factores determinantes de edad. En otras palabras, si mirase a Adán en el día en que fue creado, diría que éste tendría unos 35 o 40 años de edad. ¿Por qué? Porque se ven diseños maduros que no podrían encajar con una persona de un día de edad. Así que, al momento de su creación, éste tenía factores determinantes de edad. Por lo tanto, Dios pudo haber creado la tierra con similares factores. Esto hace este argumento muy interesante y muy plausible. Pero una de las dificultades que veo es que no se da mucha oportunidad para entender la creación de los ángeles. Uno se pregunta, ¿cuándo fue que Dios les creó a ellos? Si vemos cuando Dios viene a Job y le desafía, esto lo podemos encontrar en el capítulo 38 del libro de Job. Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y Dios hablaba en cuanto al momento en que estaba poniendo las bases del mundo. Así que los ángeles existían cuando Dios puso los cimientos del mundo. Pero, ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿Cómo es posible que fueran creados ellos, los cimientos del mundo, en un día, y en un día más Satanás está en el jardín tentando a Eva? ¿Cuándo fue que cayó Satanás? ¿Cuándo es que se rebeló contra Dios? Si había sido recién creado, si estaba en el cielo, y también lo vemos en Edén, y tenía dominio y autoridad hasta que se encontró en él iniquidad. ¿Cuándo fue que sucedió todo esto? Porque Satanás estaba allí para engañar al hombre. Además, ¿cómo se entiende que habiendo sido creado tan recientemente, tuviese la influencia necesaria sobre los demás ángeles, de manera que pudiese arrastrar tras de sí a una tercera parte de ellos? Bueno, esto presenta una dificultad para mí en cuanto al concepto de que la Tierra tenga tan solo 6.000 o 10.000 años.